Buenos días a todos, Joana Rodríguez aquí, consejera de vida, escritora del libro Detrás de las cortinas y compositora de la canción No más cortinas, que la canta en estos momentos a Carlos Cruz. Está muy bonita, espero que la escuchen. Pues como saben, he estado un poquito alejada de todo lo que involucra mi trabajo. eh, por motivos de salud. Estuve batallando con COVID en septiembre y pues con toda la enfermedad y la recuperación me tomó como hasta finales de noviembre. Y después he estado reintegrándome despacito a mis actividades, pero no quise entrar de lleno simplemente para enfocarme un poquito en mis hijos, mi esposo, que la verdad fueron muy afectados con lo que me pasó, pero gracias a Dios ya poco a poco estoy ya haciendo más y más de las cosas que me gustan hacer y que me motivan. Y pues una de las cosas que quería compartir con ustedes que me está pasando y es algo muy grande, muy emocionante, me trae mucha alegría a mi corazón de una manera máxima. Em, yo siempre he creído en Dios, he seguido a Dios. De hecho, yo crecí como católica y hasta tanto era mi deseo, mis ganas, mi hambre por conocer más de Dios y que pensé muchas veces en hacerme monja. Y pues por cosas de la vida no lo hice, pero hay algo que me pasó a mí cuando yo tenía 12 años y cuando fue la primera vez que yo conocí de Dios, conocí de alguien más allá de la tierra que me cuida y que siempre está. Y pues fue, si leyeron el libro Detrás de las cortinas, pueden ver que a los 12 años yo estaba pasando por cosas muy difíciles en mi vida y me sentía muy solita, estaba muy solita y en un sueño, yo estoy en un cuarto completamente blanco, el cuarto completamente blanco todo, y yo estoy vestida de blanco y estoy en una esquina sentada en el piso y con mis rodillas arriba abrazándolas y mi cabeza abajo y estaba llorando. Y entonces de repente alguien me llama, no me acuerdo exactamente qué fueron sus palabras, no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que alcé la cabeza para verlo y era una persona inmensa, inmensa, y vestido de blanco. Y era tan inmenso que yo trataba de verlo, su cara, y no podía porque era tan inmenso, tan grande. Y entonces él estrecha su mano, una mano grande que he visto, me sale mucho en Instagram la foto de esa imagen de la mano. Y de hecho la quiero comprar. Y entonces estira la mano y le caía así como la vestidura blanca. Y yo estiro mi mano para agarrar su mano y pues es lo único que me acuerdo del sueño. Y siempre que me acuerdo de ese sueño me viene la palabra papá. No sé si es porque él me lo dijo o yo se lo dije. Ahora en el día yo sé que quien era en ese sueño era Jesús. Y pues por todo ese tiempo, mientras yo estaba pasando por cosas difíciles, cada que me sentía solita y me pasaba algo, me acordaba de ese sueño. Y ese sueño era lo que me mantenía fuerte y me mantenía como en un espacio donde yo cerraba mis ojos y me imaginaba esa imagen, pero me imaginaba a él sentado y yo refugiándome en sus brazos. Y pues sin yo saber, niña, al fin, sin saber que de quien yo me estaba aferrando era de Jesús. Entonces, en el transcurso del tiempo, pasaron años y pues crecí en la iglesia católica y yo iba mucho a la iglesia y me encantaba esas cosas. Estuve un tiempo corto en el coro y era como que me alegraba, pero escuchar la palabra de lo que decían las canciones o a veces escuchar al sacerdote y todo eso. Pero entonces yo salía de ese ambiente tan lindo adentro y salía y entonces a lo que yo salía era toda la gente actuaba de manera diferente de lo que
hablaban en la iglesia, de lo que decían las palabras de lo que cantábamos. Y entonces me confundía muchísimo y entonces me enojaba y me alejaba de la religión. Decía, no, esa religión es de gente hipócrita, de gente así, de gente así. Y me iba. Entonces traté de buscarlo después en otra religión y así busqué estuve en dos diferentes religiones que de los católicos. Y pues en una de ellas duré 4 años y estuve muy contenta ahí. Pero también empecé a ver eso de la gente que adentro era de una manera y te ayudaban y te apoyaban mientras estés en su círculo de la congregación, y si no, pues no eras como importante. Y entonces yo mismo peleaba en mi mente y no entendía, porque según lo que yo aprendía de lo que decía el pastor, de lo que decía el padre y todo eso, o sea, y las acciones de los seres humanos era completamente diferente. Y entonces me enojaba y me alejaba de la religión, y de una manera donde decía, no, o sea, eso no puede ser, porque Dios es amor, Dios es perdón, Dios es todo, Dios amaba a todo el mundo. Bueno, entonces, bueno, por muchos años decidí, ¿sabes qué? Yo no voy a meterme en ninguna religión ya, simplemente voy a seguir a Dios en mi corazón, voy a tratar de hacer las cosas como Dios quiere y punto. Como yo pensaba, como yo humanamente pensaba que Él quería las cosas, ¿no? Y pues como humana también que soy y pecadora, también hacía muchas cosas que iban en contra de lo que Dios esperaba de mí. Bueno, pero siempre defendí a Dios mucho, pero con mis acciones también lo defraudaba, también lo hería, lo lastimaba. Y entonces llega un día, cuando pasa esto en septiembre, que pasa del COVID. Anteriormente yo estuve enferma, estuve batallando por 2 años con un problema de salud donde mi cuerpo ya no absorbía los nutrientes. Y entonces la pasé no mal, porque dentro de toda enfermedad siempre busco lo positivo y siempre trato de estar activa. O sea, los días malos que me siento mal, pues me acuesto un ratito y lo que sea, pero siempre así me despierto y me animo yo misma, y siempre trato. Y por ejemplo, por los últimos 2 años he estado batallando muy fuerte mi salud, pero si ustedes ven videos, fotos y todo, o sea, yo siempre estoy activa y siempre estoy alegre, aunque por horas me decaiga o por un día no dispuesta. Y creo que eso me ayuda muchísimo el motor, que son mis hijos. Pero ahora, después del cover, pues durante el cover pasó algo increíble, algo hermoso, que algún día lo contaré y no me siento todavía cómoda contándolo, porque ni yo mismo me lo creo. Pero a través de eso decidí meterme a leer la Biblia. A mí me encanta la lectura, siempre me ha gustado, pero la Biblia no me gustaba leerla. La leía solamente como para cumplir un requisito de hija de Dios, que tengo que leer esto porque esto me acerca a Dios. Pero en sí no lo entendía, era muy difícil para mí entender la Biblia. Entonces en estos momentos yo la leo y pues estoy tan apasionada con mi Biblia, tan enamorada de su palabra, tan feliz de escuchar cómo me habla a través de ella, que puedo pasar 1 hora y hasta se me he pasado 2 horas leyendo, y que mi esposo me dice, ¿y sigues despierta? O mis hijos me dicen, mami, ¿todavía estás leyendo? Y es así, ok, ya voy. Y entonces así es como que me cortan algo, una delicia, y es como que, oh my God, tengo que volver mañana, y espero ese momento donde yo coja mi Biblia y pueda leer, y es algo que no me puede faltar, y me alimento de ella, me están pasando cosas bonitas, increíbles, sueños que jamás había tenido, y que son muy relajantes, muy, muy, muy lindos, muy que me llenan mi alma. Y entonces, a través de la Biblia me doy cuenta que en mis 40 años es cuando en realidad, de verdad, conozco a Jesús, conozco a Dios, más que todo este tiempo que me metí en religiones y todo eso. ¿Por qué? Porque siento que ahora de verdad conocí a Jesús, no a una religión. O sea, las religiones, me he metido en religiones y me alejaba de las religiones, me enojaba con las religiones,
Y sin darme cuenta, al alejarme de las religiones y enojarme con las religiones, me alejaba de Dios. ¿Y qué culpa tiene Dios de que nosotros los humanos seamos tan imperfectos, tan pecadores, tan cabeza dura y juzguemos? Entonces, ahora que conozco la Biblia, no está Dios en las religiones, la siento yo. Siento que Dios está dentro de su palabra, dentro de la Biblia, y Él vive y crece en nuestras acciones cuando nosotros renacemos en Él, en su palabra. Entonces, yo siento que ahora lo conozco de una manera más deeper, y ya no siento eso de que me preocupe de que no estén los demás siguiendo lo que Él está enseñando. Lo que me preocupa es si yo estoy siguiendo lo que estoy aprendiendo en la Biblia, si yo estoy enorgulleciéndolo a Él o lastimándole con mis acciones. Y hay muchas cosas, muchas en la Biblia que yo las estaba leyendo y las vi y digo, ay, pero yo hice esto, yo hice lo otro, y yo le he pedido perdón 1000 veces, y es cosas que no sabía, cosas mínimas, que uno con mente del mundo no las veía y no son importantes, porque como mente del mundo es muy difícil dejar las cosas malas, las cosas que nos alejan de Dios, porque las cosas que nos alejan de Dios son cosas que en el mundo, en la mente humana, es muy importante y nos trae felicidad. Y digo felicidad entre comillas porque es una felicidad superficial, muy lejana de la que Dios nos la da si lo seguimos a Él. Y entonces lo que he hecho es que ahora leo la Biblia, y cada que leo la Biblia saco algo que yo sé que humanamente es imposible y muy difícil de hacer, porque nuestro ego es muy grande, nuestra maldad es muy grande, nuestra ambición es muy grande, nuestro egoísmo es muy grande, todas estas cosas del mundo que no nos damos cuenta. Y entonces cojo algo de ahí que sea difícil hacerlo, y entonces me pongo a la tarea de que esta semana vamos a empezar y tengo que lograr esto, tengo que lograr. Una de las cosas que pude lograr, ya he logrado algunas, pero una de las más difíciles es alguien que me hizo mucho daño en cosas que humanamente a veces hacemos y no nos damos cuenta cómo estamos hiriendo a los demás, y eso es lo que pasó con nosotros. Pero yo humanamente, en mi mente humana, yo decía, de esta persona no quiero saber en mi vida, de esta persona no quiero ni verla, no quiero ni escuchar, es una persona mala, es una persona esta, es una persona ya saben, mente humana, ¿no? Yo decía, no, mejor lejos, y yo si no les hablo y no, nunca, o sea. Pero entonces la ira también no es algo que agrada a Jesús. El que juzgues y señales a tu prójimo tampoco es algo que a Jesús le agrada, y Él no lo hizo. Entonces, me di a la tarea de hacer algo para yo sanar y yo perdonar, para yo perdonar en mi corazón y dar amor a esa persona. Y algo que tenía que hacer era rezar por esa persona con amor y desearle cosas bonitas a esa persona con amor. Y pues en mi mente humana, ¿por qué tengo que rezar por alguien que me hizo tanto daño? ¿Por qué tengo que decirle cosas bonitas? Y así, ¿no? Pero yo sabía en mi mente, yo decía, pero yo soy hija de Dios, yo a quien quiero seguir es a Dios. Y mi padre nos dio una enseñanza tan grande. Él vino a enseñarnos, Él se hizo semejante a nosotros para enseñarnos con ejemplo. Y entonces yo no puedo decir que no puedo si el Rey de Reyes lo hizo. Y entonces empecé a hacer eso, y les puedo decir como testimonio que después de hacer eso, al principio lo hice como se puede decir hipócritamente, o sea, ya, ok, ya lo hice, pero no, tenía que seguirlo haciendo hasta yo sentir amor por esta persona. Y hoy por hoy siento mucho amor por esa persona.
siento cosas bonitas. No he hablado con esas personas, pero le mandé una carta y solamente les deseo suerte y muchas cosas bonitas y de verdad lo siento de corazón porque siento que ese amor que yo doy es lo que hay en mi corazón. O sea, tú no puedes dar algo que no existe en tu corazón. Y si tú conoces a Jesús, si tú conoces a Dios, Dios es amor, es perdón, es compasión, es humildad, todas esas cosas bonitas. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, entonces es lógico que en nosotros también haya esas cosas bonitas, ese amor, ese perdón, esa compasión por los demás. Y entonces he decidido, ¿cómo se llama?, leer la Biblia y sacar así esos pedacitos por esta experiencia que tuve, porque el tener ira con alguien solamente nos hace daño a nosotros, porque entonces los recuerdos de lo que te hicieron te duelen, te lastiman cada que los recuerdas, pero si es que tú los perdonas de corazón y has olvidado y todo eso, y soy buena normalmente en esas cosas, soy rápida en perdonar, rápida en olvidar, pero esta específica persona me dolió muchísimo porque pasaron cosas no muy bonitas durante un tiempo crítico donde empezó mi enfermedad. Pero he logrado sanar, he logrado perdonar, he logrado sentir amor por esta persona y he logrado algo que sé que a Dios le agrada y algo que es muy difícil de hacerlo con la mente del mundo, con el corazón del mundo, pero que es tan fácil hacerlo cuando está Dios en tu corazón, Dios en tu vida. Y, y la verdad estoy muy enamorada de lo que estoy haciendo, me siento muy feliz. Todavía me falta muchísimo. Ya me he leído casi todo el Nuevo Testamento y estoy muy feliz, estoy muy contenta de poder estar inyectando ese amor que ya mis hijos sienten por Jesús, por Dios, esa fe, esa confianza, pero creo que ahora con más fuerza. Y la verdad siento cambios bonitos en mi vida. De repente, después del COVID, después de cosas bonitas que han pasado, he tenido todavía bajones, como mis hijos les dio COVID y yo me puse muy mal como mamá y también con la experiencia que yo tuve, el miedo de volverlo a tener, fue difícil y también han ido pasando cosas que humanamente pasan y que son difíciles, pero también la Biblia, Jesús nos habla, Jesús no nos miente. Y entonces cuando tú buscas a Dios y te acercas a Dios, no quiere decir que todo va a ser rosas y todo va a ser perfecto y no vas a tener ningún problema y ya sabes la solución para todo. No quiere decir eso porque ahora es cuando más el enemigo malo está activo para hacerte caer, para hacerte perder la fe, para culpar, para hacerte que culpes a Dios por las cosas malas que te pasan. Y sí, en el pasado yo me acuerdo que yo no sabía que seguía a Dios, pero sabía que seguía a algo espiritual a través de ese sueño que tuve de niña. Y yo me acuerdo que cuando me pasaban las cosas malas yo lloraba y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo trato de rezarte, de pensar en ti? Y Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ese por qué yo lo cambié hace mucho tiempo en vez de decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Que duele, me lastima, es difícil, pero ¿para qué? ¿Qué puedo sacar bueno de esto, no? Y entonces, así mismo ahora, hay cosas que van a pasar y no perder la fe, no culpar a Dios. Dios es un Dios de amor y aunque sí es muy celoso, lo dice la Biblia, es muy celoso. Hay cosas que no quiere que nosotros hagamos porque es un Dios muy celoso. He aprendido mucho de que la única vía para llegar al Padre es Jesús. No hay nadie más. No hay otro intermediario que no sea Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Lo dice en la Biblia, en todas las páginas que me he leído. Y la verdad, es algo increíble poder sentir la palabra
y aprender de cosas que uno está ciego completamente. Todavía me falta mucho por aprender y por rectificar en mi vida el ego. Creo que lo más grande en mí, y muchas personas que me conocen se sorprenderán porque yo perdono muy rápido, olvido muy rápido, pero tengo mucho ego. Y cuando me siento lastimada o herida, o sea, ese ego a veces está ahí y no quiero dar, como decir, el brazo a torcer. Y pues humanamente, a veces cuando he querido mucho a esa persona y pienso en Dios, he dicho, ¿sabes qué? Voy a hablar con esta persona, le voy a mandar un mensaje y siempre he esperado lo mismo porque supuestamente estas personas también sienten lo mismo y como humanos nos equivocamos y cuando no lo recibía decía nunca más, o sea, ya traté y no me voy a humillar más. Pero Jesús no dice eso, Jesús no dice ya tú trataste y no lo vuelvas a hacer. O sea, Jesús quiere que hablemos con las personas que nos han hecho daño o que hemos alejado por alguna cosa. Jesús quiere que resolvamos ese problema. Jesús no quiere que nos alejemos así con la mente humana de ira y de ego y de rencor. Entonces son cosas difíciles, ¿sí o no? Son cosas súper difíciles de hacer en este mundo porque humanamente no pensamos así. Pero a través de la Biblia te da esa fuerza, te da esa confirmación de que Jesús está al lado tuyo mientras tú haces esas cosas. Y no es humillarte, sino es entregarte más a Dios. Cada que tú haces esas cosas bonitas que van en contra del mundo, de la mente humana, te acercan más a Dios porque son cosas que vienen de Dios. Y las cosas que vienen de Dios son difíciles de hacerlas porque no las entendemos. Pero le agradezco yo a Jesús que a través de su palabra he podido ir entendiendo mejor las cosas y mejorando yo como ser humano. Y pues siento una felicidad súper grande en mi alma, en mi corazón, de estas cosas bonitas que están pasando en mi vida. Y le agradezco a Dios por todo lo que tuve que pasar con mi enfermedad, porque gracias a eso siento que me acerqué a Él de la manera que siempre rezaba y pedía, Dios mío, sabiduría, que me ayude a acercarme a Él de una manera que me llene por completa, de una manera que me entregue sin medida. Y siempre rezaba eso porque eso es lo que más añoraba yo. Y siento que mis oraciones fueron respondidas y, y gracias a Dios están pasando cosas bonitas. Me despido mucho porque el tiempo me está diciendo que ya, pero los quiero mucho, amado prójimo. Les mando un abrazo de oso, energía positiva, muchas cosas bonitas y lluvia de bendiciones para todos ustedes. Si tienen alguna historia bonita también, publíquenla. Que el mundo tiene que saber que Jesús existe, que Dios es verdad y es vida.